Darle la bienvenida a Francisco Jueguen. Bueno, no sé si te sorprendió la cifra, vos seguís mucho el tema del desempleo, pero 13,1 es un dato por lo menos para inquietar. Sí, Pancho, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, sorprendió la cifra del desempleo, subió 2,5 puntos con relación al año pasado, pero te diría que más allá que el dato puro del desempleo, lo que sorprendió fundamentalmente es la caída de lo que se llama la tasa de empleo. ¿Por qué? Porque como vos bien mencionabas, lo que hubo fue una fuerte caída de la tasa de actividad. Esto es la gente que sale a buscar empleo, porque claro, quédate en casa, se tuvo que quedar durante lo más fuerte de la cuarentena y no salió a buscar trabajo. Pero aquellos que, de acuerdo a la tasa de empleo, se quedaron sin trabajo en la Argentina, para ponerlo en datos absolutos... Ese es el dato que tendríamos que mirar, ¿no? Ese es el dato absoluto, no el del desempleo. La tasa, o sea, la cantidad de personas que se quedaron sin un trabajo en la Argentina con relación al año pasado llegó a los 2.500.000 personas. Esto según la medición del INDEC, que mide solamente 31 aglomerados urbanos. Si vos lo proyectás a todo el país, estamos hablando de casi 4 millones de argentinos que se quedaron sin empleo en solamente un año, en el momento, obviamente, de la cuarentena más rígida. ¿A qué particularmente argentinos afectó? Obviamente aquellos que tienen un vínculo laboral más precario, Pancho, porque esto pegó en los cuentapropistas, en los que hacen changas, en los independientes o en los que tienen un salario pero en el sector informal. ¿Por qué? Porque estaba prohibido despedir. Estaba prohibido despedir, exactamente. Y aparte, las empresas privadas tenían el ATP, o sea que era un subsidio al empleo y vos podías sostener de alguna manera algunos salarios. Al mismo tiempo, el empleado público, a pesar de que tiene 3 o 4 años de situación de licuación de ingresos, mantiene la estabilidad laboral. Y si querés geográficamente, Pancho, para cerrar, donde más desempleo se registra hoy es en Mar del Plata, de manera relativa. Si vos vas a los valores siempre absolutos, es una ciudad sensible. complicada, claro. Exactamente, complicado en el tema de empleo, pero si vos vas a los niveles absolutos donde más cayó el empleo, donde se perdieron cerca de 1,3 millones de empleos, sobre todo de vuelta en el sector privado, es en el conurbano bonaerense. Así que una situación muy complicada la del territorio bonaerense que gobierna Axel Kicillof, ¿no? Javier Madanes Quintanilla, gracias por estar. Buenas noches, Pancho. Bueno, ustedes están en el conurbano, ¿no? ¿Tienen... Sí, nosotros tenemos 3 plantas en ambas. Sí. 3 plantas en ambas. Bueno, ¿esto se puede recuperar rápido, estos empleos que se están perdiendo una vez que se vaya abriendo? No sé si ustedes están trabajando a pleno ya o... Bueno, son dos cosas distintas. A ver, sí. Nosotros hoy en condición no apta para trabajar, o sea, personal que está o licenciado o está, digamos, con algún tipo de enfermedad crónica o que está contagiada, y ahí incluyo a la gente que se separa por razones de contactos estrechos, estamos en aproximadamente 1/3 de la dotación. Así que eso... ¿Un tercio trabajando? O no, un tercio fuera. Dos tercios trabajando. 2 tercios trabajando. ¿Suspendidos o producto, se quedaron fuera? Algunos que hacen teletrabajo, que tienen son personas de riesgo. Bueno, en nuestro por caso, el teletrabajo no es lo que más influye. En nuestro caso, lo que más influye es la dotación jornalizada que produce. Claro. Y ahí es donde tenemos 1/3 de la gente que no está en condiciones en este momento de ser convocada. Con respecto a los tiempos, sí. Bueno, yo los tiempos los veo largos. Los tiempos los veo largos por varias razones. La primera es porque no tenemos un horizonte claro del tiempo de pandemia. La segunda es porque me da la impresión que estas restricciones van a ir de la mano de la evolución de las características de la pandemia, con lo cual no van a ser modificadas hasta tanto no haya una señal clara del cese de esta crisis sanitaria. Y por otro lado estamos viendo que en Europa, el caso más visible hoy es España, hay una segunda ola. La sensación que uno percibe, y ojalá estemos muy equivocados, es que va a haber un solapamiento en algún punto de una segunda ola con la situación actual. Así que yo la resolución del tema la veo, Javier, para largo. Estados Unidos tenía antes de la pandemia una desocupación que no llegaba a 3 puntos, niveles que Argentina hace décadas que no tiene. Después de la pandemia superó los 13 puntos. Y ahora inmediatamente ya están en un dígito, lo han bajado a la mitad y muchos dicen que tiene que ver con la facilidad que tienen para la flexibilización del contrato de trabajo. Acá somos
anti-liberar ese tipo de reglas. Acá protegemos al trabajador que trabaja, digamos. Claro, se lo cuida y de hecho hay normativas para que no haya despidos. Sin embargo, como decía Fran, se perdieron casi 4 millones de empleos, aún con normativas que impiden los despidos. ¿No llega un momento de rediscutir esa situación? Sí, pero me parece que ahí hacemos una cuenta que es un poco falsa. Y te voy a explicar mi teoría al respecto. En la situación de el balance de empleo entre el sector público y el sector privado, esa cuenta es muy difícil de realizar, porque tenemos una cantidad de sobreempleo en el sector público donde realmente uno no puede medir una situación de eficiencia general. Con lo cual, ¿cuál es la situación de desempleo real en Argentina? Para que eso se pueda traducir en términos de eficiencia, de productividad, de creación de riqueza, yo creo que es un tema mucho más profundo. O sea, lo que estás queriendo decir es que los empleados públicos los deberían contar como desempleados. No entendí bien ahí qué es lo que... No quiero decir eso. Sobreempleo, ¿no? Todo país requiere una burocracia que tanto en el sector público, mejor dicho, en el sector público tenga un nivel de productividad equivalente a la que puede tener el sector privado. No desmerezco la actividad del sector público, todo lo contrario. Hay ciertas coberturas que tienen que ser hechas exclusivamente por el sector público, pero en condiciones eficientes. Y la tendencia nuestra es que hay una migración del sector privado al sector público descontrolada. Con lo cual, cuando hablamos de nivel de empleo y nivel de desempleo en Argentina, creo que las cifras tienen un maquillaje que... El desempleo genuino sería más si no estuviera el Estado contratando gente. No te quepa la menor duda. Los estados, ¿no? Porque Ayer yo recordaba un dato que puso el otro día Melconian en una nota, pero creo que con Francisco lo hemos hablado porque Noemí Real, la segunda de Tomada, también lo decía. Argentina no crea empleo privado neto desde el 2007. Neto, quiere decir, esto se le descuenta, ¿no? En toda la cuenta. ¿Por qué es esto? Falta de inversión. Falta de inversión. Sí, claramente. O sea, en la medida que uno no invierte, no hay posibilidad de creación de empleo genuino. Para las expectativas para adelante son complicadas. Hoy he repasado algunas encuestas, por ejemplo, hay una de Manpower que se hace tradicionalmente todos los cuatrimestres y se hizo una especial para el tema del COVID y preguntaron, bueno, ¿cuándo cree que va a volver el nivel de empleo privado de calidad, digamos, registrado a niveles prepandemia? Y 4 de cada 10 empresas decían que recién dentro de los próximos 12 meses. Y el nivel prepandemia es un nivel que arrastra 2 años de recesión con inflación. O sea, es un nivel precario, para decirlo de alguna manera. Y creo que es una visión optimista. ¿Y por qué no se invierte, Javier? Bueno, ahora por la pandemia, ponele, pero... No, la pandemia no tiene necesariamente que ver con la inversión. Cuidado, porque existen muchos países donde los temas se han resuelto de otra manera. La inversión es la única manera de que sobreviva una empresa. Si una empresa no invierte, una empresa se muere. Podrá postergar un tiempo razonable sus inversiones, pero tiene certificado de defunción si el tiempo se prolonga y la empresa no invierte. Aún con una pandemia. En cualquier situación. Absolutamente en cualquier situación. Desde ya, obviamente, no vamos a ser necios. Una pandemia lo potencia, pero bajo cualquier circunstancia existen razones para estar obligados a invertir. Y digo el término obligados porque es un término que dentro de la actividad privada es real. Uno está obligado a invertir. ¿Por qué nosotros los argentinos es un tema que no lo incorporamos plenamente y nos cuesta tanto por razones de confianza, por razones de costo de financiamiento, de oportunidad o las razones que fuera invertir? Bueno, es un tema que creo que daría más para más de un programa, ¿no? Discúlpame, en términos de reactivación económica, ¿qué lugar crees que tiene que tener el Estado próximamente, ¿no? En el corto plazo? Porque una de las cosas que plantea permanentemente el presidente es que, bueno, el Estado tiene que tener un lugar central en esta reactivación, impulsando la producción, impulsando la obra pública. ¿Vos qué rol le darías a ese Estado? ¿Qué debería hacer, ¿no? Lo que vos mencionás es correcto. Hay sectores donde es el Estado el que tiene que tomar la batuta y marcar la dirección. Pero un tema que no tenemos que olvidar es que tiene que trabajar sincronizadamente con el sector privado, tiene que generar las condiciones de, digamos, confianza, si se le quiere llamar, o yo más bien empleo el término simetrías. ¿Por qué empleo el término simetrías? Porque
En el mundo hoy, donde no existen simetrías entre las distintas regiones, es prácticamente imposible pretender que una región que está descompensada en relación a otra pueda seguir adelante. El mundo es un mundo abierto, deseamos que sea un mundo abierto, y aún cerrándose, si no hay simetría, es muy difícil ¿Pero simetría avanzar. entre quiénes? ¿Entre empresarios y trabajadores? No, ¿O entre...? simetría con respecto a los demás países. O sea, Argentina marcadamente tiene, en cada ciclo que nosotros podemos observar, situaciones de asimetría con otros países que son un poco originadas por la necesidad de compensación de agujeros que no encontramos la forma de llenar. Uno de ellos es este desbalance entre el sector privado y el sector público. Y que no Eso decir que se traduce, por ejemplo, en más impuestos. Por supuesto. O sea, para sostener esos empleados públicos, vos necesitas cobrar más impuestos. Por supuesto, y es un círculo vicioso donde más impuestos significa menor inversión significa nuevamente menor creación de empleo, menor saldo exportador, menor cantidad de divisas, y finalmente terminás en el encierro que muchas veces nos hemos encontrado los argentinos. Esta no es la primera vez, esta película la vimos, y en general los finales no eran muy buenos. Ahora, ¿vos ves un sesgo en el gobierno de alguna manera antiempresario? Y complementando un poco lo que te preguntaba recién Camila, en el sentido de que es el Estado el que tiene que empujar y el sector privado tendrá que acompañar y crecer, digamos, vinculado a lo que hace el Estado. Y esto te lo pregunto también pensando en que no es solamente el kirchnerismo muchas veces que acusa a los empresarios de la inflación, a los empresarios de la desestabilización, a los empresarios de los grandes malos, sino hay un auditorio grande de la Argentina que dice el empresario es mala palabra, es un prebendario, es alguien que se acurruca en el poder y cambia de opinión de acuerdo a quien gobierna. Bueno, lo mismo pasa con la dirigencia sindical, un poco para discutir nuevas normativas para reglamentar el empleo, la toma de empleo en el país. Da la impresión de que Argentina tiene empresarios y dirigentes sindicales con mentalidad vieja. O sea, no se ayornan a la modernidad, lo que está pasando en el mundo. Sí, yo creo que hay un tema de fondo un poco más delicado que eso. Me parece que nos vamos acostumbrando a retomar esta idea tan peligrosa que es la idea del amigo y enemigo. Entonces, hoy le toca el turno al sector privado en algunas partes del oficialismo, y no solamente en el oficialismo, también en algunos sectores de la oposición, de ser el enemigo. El enemigo, bueno, algunos prefieren adjudicarlo un modelo de Laclau, yo más bien me oriento por mis orígenes étnicos a la teoría de Schmitt en la época de la Segunda Guerra. Y yo creo que es la peor de todas las soluciones. El cuerpo político está obligado a la búsqueda de consensos, por difíciles que ellos sean. Y de los problemas estos se sale con consensos exclusivamente. A través de esta construcción nos va a ir muy mal. Ya lo hemos experimentado en otras oportunidades y esta no va a ser la excepción. Javier, dame un minuto que quiero saludar a Ricardo López Murphy. Ricardo.